Cordial saludo. Esta segunda parte de métodos en Java vamos a explicar en forma más clara y detallada el método void, static, public, private y la palabra clave return. Debemos recordar que los métodos son acciones y comportamientos de un objeto y están clasificados como ustedes los ven en pantalla. También les recuerdo que una clase la podemos declarar con el modificador public, en cuyo caso esa clase es visible para todas aquellas clases que estén en cualquier parte del programa. Si una clase no tiene modificador, el valor predeterminado, también conocido como paquete privado, solo es visible dentro de su propio paquete, o sea que no podemos verla en otro. El paquete void nos sirve para indicar que el método no retorna ningún tipo de valor. Como lo vemos en el siguiente ejemplo, simplemente creamos la clase, instanciamos el método y lo imprimimos. Vamos a ver un caso práctico del método void. Para explicarlo en forma más clara, debemos crear un proyecto, en este caso se lo llamé método, y creamos dos clases para poder explicar la parte pública. Arrancamos con la primera clase, como lo vemos aquí a continuación. En la primera clase ya le creé importé Java Util Scanner para poder leer el método. Listo. Lo primero que vamos a hacer es es instanciar el proceso de lectura, el objeto de lectura que se llama Scanner. Le creo un objeto leer y le creo una instancia. Luego instancié la clase 1 y la llamé objeto. Esto con la finalidad de poderlos llamar en los diferentes métodos. Eso es el paso número 1. El paso número 2 es crear el objeto método void. Me reporta error porque no he creado el método de arranque. Entonces, public static void main, le damos tabulador, ya creamos ese método y vamos a pasarla la llave para acá debajo y listo. Ahora me sale un error, es porque no he creado el método. Vamos a crearlo para que ya no me reporte el error. Listo. Vamos a activarlo. Entonces aquí vamos a crear el método void. Entonces que decimos aquí método void. Abro y cierro paréntesis. Y vamos a abrir las llaves. Abro y cierro llave. Ya hice mi primer método. Método void. ¿Listo? Vamos a crearle la palabra reservada void para que ya lo identifique. Si se dan cuenta, ya lo identificó. ¿Listo? Vamos a decir que ya le va a entrar al método void. Voy a escribir un mensaje para indicarle que él entró al método void. Y ahora procedo a llamarlo. Para llamarlo le doy a la palabra reservada objeto o ese objeto me debe aparecer método void. Me dan cuenta que sí me apareció, por lo consiguiente ya él existe. No me reporta error. Guardamos.
Procedo a ejecutarlo. Y me aparece, entró al método void. Por consiguiente, funcionó. ¿Qué hizo él? Él entró, lo repetí, vea varias veces. Llega aquí, se traslada al método, imprime el mensaje, se sale y se devuelve, e imprime el segundo, se sale y se devuelve. Por consiguiente, se ha probado que el programa está funcionando. Lo siguiente que vamos a explicar es el static. El static es un método que no necesita llamar al objeto. Miremos. Nos permite accesar un método directamente sin llamar al objeto. En pocas palabras, lo puedo accesar en forma directa. Vámonos para el NetBeans para probar que funciona. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es crear un método que se va a llamar static. Vamos, creamos un método, voy a dejar un espacio. Creamos el método static con la palabra reservada static. Voy porque no quiero que me retorne nada y el nombre del método. Me debe imprimir esta opción. Vamos a probar que no necesita el objeto. Voy a colocarlo en comentario. Y voy a llamarlo en forma directa sin instanciar el objeto. Entonces yo le digo método static. Listo, como es un método, abre y cierra. Listo, entonces vamos a ejecutarlo para probar que funciona. Ejecutar archivo. Miremos el resultado. Hemos probado que el método funciona. Y hemos probado también que el método no necesita instanciarse un objeto para poder entrar. Nos hemos dado cuenta, entró el método static, entró el método static. Probemos el siguiente método. Listo. Vamos a crear el método privado. Vamos a crear un método privado. Vamos a decirle, vamos a llamarlo obj.método privado. Abro y cierro paréntesis. Me va a reportar error porque todavía no he creado el método, pero procedo a crearlo. Vamos a proceder a crear el método. Pero antes tengamos en cuenta lo siguiente. Un método privado solo puede acceder dentro de la misma clase. O sea que no puedo accesarlo si estoy en otra clase. Luego probaremos este detalle. ¿Listo? Ahora vamos a crear el método privado. ¿Cómo lo llamamos? Método privado. Entonces yo le digo aquí privado, la palabra reservada privado, void, porque no quiero que me retorne nada. Y le damos el nombre con lo que lo hemos creado. Método privado. ¿Listo? Método privado. Vamos a abrir llave y vamos a cerrar llave. ¿Listo? Y vamos a a decirle que una constancia de que él entró a un método privado. ¿Listo? Entonces cambiamos y le decimos aquí método privado. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ejecutarlo para probar que funciona. Entonces vamos a ejecutar el archivo. Miramos.
nos hemos dado cuenta que efectivamente entró al método privado. ¿Qué hizo? Lo llamó desde aquí y lo mostró. ¿Sabe? La instrucción que significa que entró al método privado. Hoy hemos demostrado que funciona. Bueno, ya que hemos explicado el método void, el método privado, procedemos a explicar el método público que va a ser llamado desde la misma clase. Listo. O sea, que lo voy a llamar desde esta clase. Listo. Eh, Retomando, acuérdense que ya yo instancié la clase para poder llamarse. También lo podemos llamar, si está dentro de la misma clase, lo podemos llamar sin utilizar el objeto, pero no estaríamos aplicando el concepto de la programación en sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el objeto. Entonces, eso es lo primero que vamos a realizar. Entonces, vamos a crear un objeto público. Ya lo tengo listo para no alargar el video. Entonces, creamos un public static. Vamos a quitarle este, perdón. Vamos a quitarlo. Vamos a trabajar, me equivoqué, vamos a copiar el que es. Procedemos a crear el método público. Vamos a ejecutar. Le decimos ejecutar archivo. Y verificamos. Entró al método privado. Vamos a mirar que no lo hemos llamado. Vamos a llamarlo. Listo. Si nos hemos dado cuenta, no lo he llamado. Vamos a ocultar o colocar en comentario. Y vamos a llamar objeto. Punto. Miramos que hay un método público. Listo. Vamos a verificar que no me envíe ningún valor. Acá le estoy diciendo que me envíe un valor. Lo voy a colocar como es void. Me debe reportar un error cuando vaya a ejecutar. Entonces, listo. Ahora sí lo vamos a crear. Punto objeto público. Me aparece void. Tabulador. Y ahora sí procedo a ejecutar. Ejecutar archivo. Fue llamado desde la clase pública, desde la clase 1. Y este es un método público. Probemos que es así. Miremos, fue llamado desde la clase 1, objeto público. O sea, el método público fue llamado desde la clase 1. O sea que probamos que funciona dentro de la misma clase. Ahora vamos a probar cómo funciona desde una clase externa. En este caso vamos a cambiarle el elemento void por un elemento que me permita tener la certeza o seguridad de que él está mandando un valor desde la clase 2 que se ha creado para esta prueba. Entonces yo le voy a decir que él me va a recibir un string. Listo, en mayúscula. Y me va a recibir un string. String, un valor. Listo. Acá también le colocamos un valor. Vamos a colocar aquí utilizando la clase 1 y lo volvemos a ejecutar ahora. Listo, vamos por los momentos lo voy a dejar en comentario. Listo. Entonces en el método público le estoy diciendo a él que él va a recibir un string, que él va a retornar un string
Listo. O también lo podemos colocar void si deseo, que no va a recibir ningún string. Cambiamos este mensaje por el mensaje que va a recibir. En pocas palabras, lo que quiero decir es que él no va a retornar nada, simplemente la clase 2 le va a enviar un valor que él lo va a verificar aquí. ¿Ok? Una vez que hemos instanciado la clase 1, acuérdense, si no ejecutamos esto, no instanciamos de la clase 1, él no va a poder comunicarse. Entonces ahora le decimos aquí, le vamos a enviar un mensaje. Listo. obj. Aquí debe haber un método público, véalo acá, y vamos a enviarle un valor. Mensaje enviado desde la clase 2. Entonces, eso es lo que va a hacer él. Procedemos a ejecutar el programa. Le damos ejecutar archivo y me ha dicho que el mensaje fue enviado desde la clase 2. El mensaje que yo está recibiendo es este. Vamos a mirar. Si se dan cuenta, yo estoy enviando un mensaje. ¿A dónde? Lo estoy enviando a la clase 1 y él está recibiendo este mensaje y es el que está mostrando por pantalla. Bueno, ya de esta forma he terminado de explicar los métodos en esta parte. O sea, parte 1 fue los métodos internos, parte 2 ya estoy explicando métodos que se están comunicando desde dos clases diferentes. Inclusive ya esto mismo me sirve para enviar desde un proyecto también diferente. Muchas gracias.